¿sí? Carecemos de una conciencia histórica respecto de cómo se conformó y cuáles fueron las condiciones que llevaron a la enseñanza de la filosofía a estar donde está hoy actualmente. Y en esto voy a ser un poco trágico y lo digo con conciencia del caso porque yo he sido el que me ha tocado trabajar todo el tema legal de la enseñanza de la filosofía acá. La enseñanza de la filosofía está en alitos de cucaracha, ¿sí? Y quien no se ha dado cuenta tiene que reaccionar. Hay una situación bastante crítica y que quizás no la hemos querido enfrentar. Yo voy a tratar de hacer una regresión sobre cómo se conformó la enseñanza de la filosofía y desde mi óptica, por qué es que la enseñanza de la filosofía se encuentra actualmente en la forma en que está. Todo para llegar al final a discutir algo que probablemente ya todos ustedes saben, porque probablemente son educadores, un poco la situación curricular, ¿verdad? Cómo estamos nosotros con el programa, con los programas, un poco la situación laboral que me parece muy importante, cuál es el panorama laboral de todos los que se están graduando de las carreras de filosofía, qué es lo que les espera, y un poco la cuestión política y la organización política que tenemos actualmente dentro del ministerio y fuera del ministerio, y cuáles alternativas hemos ido planteando desde la Asociación de Profesores, de la Asociación Costarricense de Profesores de Filosofía, que podrían de repente colaborar un poco a sacar la tarea con toda esta problemática. No sé si ustedes saben, pero la carrera de enseñanza, no la carrera, sino la disciplina de filosofía en secundaria, se instaura en 1968, ¿sí? Con una particularidad. Los graduados, en su gran mayoría, eran franciscanos y jesuitas. Eso hizo que la enseñanza de la filosofía en este país tenga una raíz profundamente clerical, por decirlo de alguna forma. Una raíz que, por cierto, todavía no la hemos, y todavía se mantiene actualmente. Sabemos que una buena parte de la gente que enseña filosofía en secundaria viene del seminario y tiene una raíz bastante profunda, cosa que desde mi óptica no me parece mal, pero me parece particular y que hemos ido olvidando un poco. A partir de 1968, la filosofía se instaura principalmente en el área metropolitana, no oficialmente. Eran académicos que venían principalmente formados, ya lo dije, el seminario, que venían a enseñar a las escuelas secundarias, pero que no tenían las bases pedagógicas, didácticas, que nos parece y que desde mi óptica son fundamentales para enseñar filosofía en secundaria. Me parece que a partir de 1971, 1979, hay un proceso de cambio que se instaura con don Constantino Láscaris, ¿sí? Yo coincido con Alexander Jiménez en la tesis de que sobre la figura de Constantino Láscaris se conformó la institucionalidad filosófica de este país. Es decir, la filosofía no se entiende en este país sin toda la creación institucional que ejecutó don Constantino Láscaris, que entre otras cosas logró conformar la carrera de enseñanza de la filosofía. ¿Por qué digo que coincido con la tesis de Alexander? Bueno, sobre la figura de Constantino Láscaris se comienza a establecer el INIF, que es el Instituto de Investigaciones en Filosofía. La Escuela de Estudios Generales tuvo algo que ver con el TEC. Se elabora la revista de filosofía y algo que me parece a mí fundamental, Constantino Láscaris por primera vez pensó la necesidad de crear una carrera de enseñanza de la filosofía. Y esto era importante porque entendía que la filosofía, si no se podía transmitir, no era filosofía. Y la única posibilidad para transmitir eso era otorgándole herramientas didácticas, pedagógicas a esos profesores para que se pudieran incorporar en la secundaria. Es con Constantino Láscaris que tenemos en 1975 el primer asesor nacional de filosofía, que si no estoy mal fue don Guillermo Malabasi, ¿sí? Es esta figura de don Constantino Láscaris la que logra conformar, a mi parecer, la institucionalidad filosófica del país. Constantino Láscaris siempre tuvo la conciencia, me parece, muy arraigada
de que hay un vínculo sumamente fuerte entre filosofía y sociedad, pero que para hacer ese vínculo se requieren de herramientas didácticas. A Constantino siempre le preocuparon las cuestiones prácticas, ¿sí? Constantino hizo filosofía pescando y hablando con pescadores, y esa cercanía que tuvo con la gente lo hizo tener una conciencia de la necesidad de llevar la filosofía a otro ámbito, y es en este marco, me parece, aparece la carrera de enseñanza de la filosofía en la Universidad de Costa Rica, que la tuvo la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Don Constantino Láscaris muere, me parece un momento de mucho apogeo, era un momento donde los filósofos salían en televisión, sí, un tipo feo, pero salía en televisión, dice mucho, ¿verdad? No era por verle la cara, sino era porque efectivamente el tipo tenía carisma. Don Constantino muere dejando una institucionalidad huérfana, ¿sí? Y quienes se encargaron de administrar esa institucionalidad lo hicieron para adentro, me parece. Se refugiaron en la universidad, hicieron la filosofía académica, el INIF, la Escuela de Estudios Generales, la revista de filosofía, la cogieron y quedó la carrera de enseñanza de la filosofía en el aire. La universidad no la quiso retomar. Vino el principio de departamentalidad un año después de la muerte de Constantino Láscaris, que consistió básicamente en que la escuela de formación docente chupa la carrera, se la lleva para allá y básicamente no se hace responsable de la carrera. Nunca existió una persona encargada. Las comisiones compartidas, que eran las que se encargaban de reevaluar el currículum de la disciplina, nunca existieron. La escuela de filosofía se desentendió de la carrera de la enseñanza de la filosofía. De hecho, quien enseña en secundaria o quien enseñaba en secundaria probablemente estaba en el exilio, ¿sí? Era una forma de condena casi, enseñar en secundaria, y así se ha visto. Usualmente quien dice, yo estudié filosofía pura o enseñanza de la filosofía. Cuando vos decís enseñanza de la filosofía, automáticamente te vuelven a ver extraño. Porque la enseñanza no es vista con el glamour quizás que tiene la filosofía pura. ¿Ven? Y eso hizo esta escisión entre ambas escuelas, entre este pensamiento, me parece egoísta, hizo que la enseñanza de la filosofía comenzara a flotar en un barco durante 30 años, donde la escuela de formación docente nunca hizo una reforma curricular. No tenemos un especialista en enseñanza de la filosofía en el país. Tenemos filósofos, han sido graduados en las mejores universidades europeas, pero no hay nadie que enseñe enseñanza de la filosofía en el país. ¿Sí? Ha sido una cuestión tangencial en la discusión de las universidades, y por eso les decía yo que me parece muy importante que nosotros estemos aquí tratando de retomar un poco esto que durante más de 30 años quedó en el olvido. Este principio de departamentalidad que les decía a ustedes anteriormente, que relegaba a la escuela de educación la carrera de enseñanza de la filosofía, desde mi óptica causó 3 consecuencias fundamentales. Una fue un rezago curricular y académico, les repito, no se demandaron especialistas, el currículum prácticamente era el mismo y trabajaban bajo un núcleo medular. Es decir, usted aprendía el currículum de la misma forma que lo aprendía el profesor de matemática y la compañera preescolar. Igual pasaba con didáctica, y esto obviamente fue causando rupturas, escisiones en la forma de aprendizaje de unos profesionales que habían salido con la modalidad de Constantino Láscaris y los que estaban recibiendo la formación ahora, como lo estaba haciendo bajo el principio de departamentalidad. Otra cuestión fundamental que me parece fue la pérdida de identidad de parte de la carrera. Quien estudiaba ahí no sabía a quién pertenecía, quién se hacía cargo de ella, no había una cabeza administrativa, ¿sí? No existían las herramientas didácticas, no existía la persona jurídica a la cual pedir ayuda. Y por último, que me parece fundamental, perdió un respaldo institucional.
La carrera de enseñanza de la filosofía no tiene respaldo institucional, no la reconoce ni educación ni la reconocía filosofía. Vayan ustedes a pedir un expediente y van a ver que no saben dónde están los expedientes de ningún estudiante que haya salido graduado de esa carrera. Entonces, eso dice mucho de la visión que tuvo la universidad respecto de la enseñanza de la filosofía. Por eso me parece que es importante hacer este tipo de regresiones, porque nos dicen bien qué fue la concepción que se tuvo de la filosofía y qué es lo que tenemos que cambiar respecto a la enseñanza de la filosofía. Esta decisión que les cuento, yo estoy completamente seguro que nos está causando a nosotros alrededor de 30 años de rezagos académicos y de vacíos académicos. Es fácil echar una mirada a la situación colombiana, por ejemplo, o a la formación argentina y a los planes argentinos, a los planes colombianos, para darse cuenta los años luz que tenemos nosotros respecto a esos países. Esta cuestión institucional de la Universidad de Costa Rica trajo otra consecuencia que me pareció bastante grave y tuvo que ver a nivel del ministerio. Sin apoyo institucional y sin una actualización académica, no se podían hacer los cambios a nivel del ministerio que se requerían, ¿sí? No se podían elaborar nuevos planes, no se podían sugerir nuevos contenidos. Eso provoca una cosa que a mí me parece bastante particular. En casi 30 años, desde este momento en que les estoy contando a la actualidad, 40 años más o menos, solo hemos tenido, que yo sepa, 3 asesores. 2 que lo hicieron a honorem, el ministerio no les pagaba. Y uno que era de psicología, pero a ellos se les ocurrió que iba muy bonito con filosofía. El asesor de nosotros de filosofía fue durante mucho tiempo un psicólogo, ¿sí? Que yo sepa, y si alguien aquí me corrige, solo ha existido un trabajo que intentó en los años, creo que 80s, un librito que se hizo didáctico para la enseñanza de la filosofía. Nunca fue actualizado, nunca fue retomado. Y básicamente eso ha hecho que las personas que trabajamos acá tengamos que utilizar o hacer nuestras propias herramientas. Los programas de estudio han sido bochornosos, ¿sí? Básicamente ha habido prácticamente 3 actualizaciones del programa desde aquel tiempo para acá, y no ha existido la figura política que logre impulsar los cambios que nosotros consideramos que son fundamentales. Estas cosas que les estoy mencionando al interno del MEP traen para mí una cuestión fundamental, y que es la que nos está pasando la factura actualmente. ¿Para qué filosofía en secundaria? Las reformas educativas del MEP, hablo por ejemplo del programa de ética, estética y ciudadanía, han hecho que la filosofía se vuelva en secundaria intrascendente, o por lo menos que el profesor de filosofía no sea importante. Y voy a explicar por qué. El programa de ética, estética y ciudadanía, un poco ya lo dijo Juan anteriormente, vino a otorgarle disciplinas que eran estrictamente filosóficas. Hablo de estética, hablo por ejemplo de ética y política, que se lo comenzaron a entregar a otras disciplinas y se las entregan como un eje transversal, es decir, no hay un contenido que sea ética. Esto hace bastante engañoso el asunto. Cuando nosotros hacemos la consulta al Colipro, el Colipro lo que responde es: nosotros no podemos hacer reclamo porque en realidad no existe una disciplina que se llame ética, pero sin embargo se supone que los compañeros están impartiendo ética. Igual pasa con el tema de estética, ¿sí? Este último programa de ética, estética y ciudadanía lo que hizo fue agarrar la filosofía y desmembrarla en secundaria, la repartió, la recortó, y como si no bastara con eso, les entregamos lógica. No sé si ustedes sabían, pero hace 2 años atrás a la fecha, quienes se encargan de impartir lógica en este país son los compañeros de español, y lógica se imparte desde 7º. Ya en 5º año se ve lógica simbólica.
Y ya para el próximo año los profesores de español tienen que ver cómo hacen para prepararse, cosa que no estaban bien preparados, tengo que decirlo, ¿sí? Tienen que prepararse porque en las pruebas de bachillerato vienen contenidos de lógica. Significa que les dimos lógica, les dimos estética, les dimos ética. Los colegios internacionales ya nos habían quitado la epistemología, la teoría del conocimiento. ¿Y filosofía qué? Cuando nosotros vamos al ministerio, hablamos de estas cosas con el ministro o con la viceministra, ellos ni siquiera saben que hay una materia que se llama, por ejemplo, ética en colegios técnicos. Y no saben cómo rearmar la filosofía, porque en toda la modificación curricular que hizo el ministro, que modificó prácticamente todas las disciplinas de nivel secundaria, no contempló una sola filosofía. Eso dice que la filosofía no cumple ningún plan dentro de esta reorganización que ha hecho el ministro en este último cuatrienio. Una cuestión que, y de hecho fue una de las cuestiones fundamentales por las cuales se hizo la asociación, tenía que ver con una proyección que el ministerio hizo en el 2010 y que la anunciaron con bombos y platillos, que fue el anuncio de que iban a pasar la educación, la cobertura de la educación técnica de un 25% progresivamente en este último cuatrienio a un 40, un 45%. Y se está logrando, ¿sí? La decisión trajo consecuencias severas, no solamente para el currículum, sino para la parte y para los compañeros que estaban trabajando en colegios académicos que estaban cambiando la modalidad a colegios técnicos. Estos colegios están recibiendo una inyección económica de cerca de 40, 50 millones solo porque el director apruebe la transformación. Esto dice un poco y dice mucho. Cuando se pensó la filosofía, incorporarla dentro del currículum académico, se pensaba en una formación humanística. Es decir, se pensaba en un sujeto, un muchacho, que iba a salir del cole y que se iba a incorporar a una universidad y que se iba a incorporar a la vida académica. Sin embargo, la reorganización del ministerio, y ya lo apuntó un poco Juan, piensa más en una mano de obra barata que se incorpora a los 17, 18 años en el mercado laboral. Esto no contemplaba, y obviamente este modelo curricular que está planteando el ministerio no contempla filosofía. Si las destrezas humanísticas no son importantes, y si son importantes ya las incorporamos en el proyecto de ética, estética y ciudadanía. ¿Qué significa esto? La filosofía dentro del currículum nacional de secundaria, y ni siquiera voy a decir primaria, no cumple ninguna función actualmente. Es una pieza que no encaja dentro del rompecabezas, si quisiéramos verlo así. Si yo hubiera sido ministro y no hubiera tenido ningún ligamen con filosofía, probablemente me lo hubiera volado hace tiempo, ¿sí? Ya lo dijo José Miguel Corrales, no sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? Es un anuncio un poco de esa visión tecnocrática con la cual se piensa la educación en este país. Si lo dijo José Miguel Corrales, no quiero pensar qué pensará Otto Guevara, ni mucho menos Johnny Araya, ¿sí? Tal vez ese fue más torpe al decirlo. No creo que valiente, porque se rectificó después. Tenemos que lidiar con esta ruptura y tenemos que lidiar con un programa prácticamente obsoleto, un programa patriarcal, un programa que va prácticamente de Platón a Juan Pablo II y de la Madre Teresa, termine, cuando no estoy mintiendo, vean la bibliografía, un programa estrictamente historicista y un programa vertical, ¿sí? Esa es la materia, y yo creo que nadie está conforme con el currículum que se enseña y con el programa que se enseña actualmente en filosofía, un programa que está totalmente desactualizado y que no se ha podido contextualizar desde el momento en que se hizo, que por cierto se hizo con una tesis de la UNED de 1994. Entonces fueron los referentes que se utilizaron para hacer ese programa y que fue un refrito de lo que anteriormente estaba. Eso es lo que nosotros tenemos para trabajar actualmente en el ministerio. ¿Cuál es el problema con todo eso? Bueno, ustedes miran, bueno, porque es que ese tipo de cosas no se mejoran. O sea, esas cosas tan fáciles de poner y cambiar, ahí hacer. Bueno, sencillo. Nosotros no tenemos un asesor nacional. Si no hay asesor nacional, no hay una figura política que cohesione
la organización dentro del ministerio. Es decir, no tenemos una figura política dentro de las universidades, no se tuvo una figura política dentro del ministerio, organizativa, operativa por lo menos. La carrera de enseñanza de filosofía y la filosofía en secundaria prácticamente está a la deriva. Eso es tan sencillo de verlo que para una convocatoria de profesor de filosofía, vos le preguntás a cualquiera a cuántos conoces y lo más que te va a decir son 5 personas. Nosotros no tenemos un vínculo entre nosotros, no nos conocemos, estamos aislados. Esta situación genera un gran conflicto a nivel político principalmente, de la incapacidad, y que dice mucho de la incapacidad que hemos tenido para organizar políticamente una lucha para cambiar un poco las condiciones. Esta situación política dentro del ministerio, dentro de la universidad, ha provocado, y con eso termino, 3 consecuencias fundamentales. Una, nombramientos por inopia que se han hecho, que crearon vicios administrativos durante mucho tiempo. Es decir, el ministerio en una zona rural, vos llegabas y decías que el director te había mandado, te daba la cartita, te ponían el sello y volvías. Nosotros nos dimos cuenta en el encuentro del 2008 que se hizo, que cerca de un 60% de las personas que se llamaron para el encuentro no eran profesores de filosofía. Es decir, había un 40% de personas, un 60% de personas que se dedican a enseñar filosofía sin saber qué es filosofía. Y eso dice mucho de qué es lo que se está enseñando dentro de los colegios. Ahora, una situación de mala formación en la universidad, yo reconozco de los años 70 a la fecha, sin embargo esa situación se ha ido modificando. Yo esto lo hemos discutido con el ministro en varias ocasiones, y yo digo, en este país no se justifica una inopia de Cartago a San Carlos. O sea, yo puedo justificar una inopia en Golfito, pero no en el Valle Central. Y en el Valle Central se siguen dando inopias porque han creado vicios administrativos que siguen propiciando este tipo de cosas. La materia de filosofía, la disciplina de filosofía, es la materia política, yo le llamo así porque es la que el director regala al que le hacen falta para completar. Yo tengo una compañera que se escondía un árbol de manzana para que el director no fuera a ver qué era lo que estaba enseñando porque ni siquiera ella sabía, ¿verdad? Me preocupa 2 cosas también. Hace poco el informe del Estado de la Nación, o sea, hace unos años atrás, sacó, no sé si fue el informe del Estado de la Nación, sinceramente, pero sacó que en filosofía solo había un nivel de desempleo del 10%. Y yo recuerdo que la escuela aplaudía eso. Sin embargo, lo que nunca contempló es que hay una situación de subempleo severa. Es decir, tenemos compañeros que están trabajando con 9 lecciones, 15 lecciones. Con eso no puedes pedir un préstamo, con eso no puedes sobrevivir, con eso no puedes hacer una familia. O compañeros que trabajan en 5, 6, y el día del encuentro conocí uno que ya tiene el récord, que trabaja en 8 colegios, para completar una jornada laboral que le permita tener solvencia económica. Respecto a esto, la asociación ha venido trabajando, les comentaba a los compañeros, me parece que es fundamental el hecho de cómo nos incorporamos dentro de la educación técnica, que ya está. Se ejecutó el programa, se hizo, se elevó al Consejo Superior de Educación. Sin embargo, y hoy nos dijeron la mala noticia, hay gente que no quiere que pase el programa por las consecuencias políticas que traería que ese programa se incorpore dentro de la educación técnica. Nada más para contarles esto, ya no los canso más. Cuando nosotros comenzamos a investigar cómo estaba la situación en la educación técnica, nos dimos cuenta que había una disciplina que se llamaba ética. Sí, mira, ahí estamos. Vamos donde la gente encargada del asunto del programa, Fernando Bogantes, que era el encargado de educación técnica, le preguntamos quién daba esas lecciones. Recuerdo que había 4 asesores de él, y todos se quedaron viendo y nadie sabía quién daba las lecciones. Entonces le dijimos, bueno, no importa, tranquilo, no se estresen. Para ver el programa, no existe programa de ética profesional. Entonces, ¿a quién nombran si no el programa? No sabían. Existía también, nos dimos cuenta, ética profesional en educación para adultos. Logramos hacer un programa en un tiempo récord
y ya podemos dar ética profesional en colegios para adultos, en colegios INDEAS y PECS. Eso fue un logro bastante grande. Sin embargo, y quiero en eso sí ser enfático, yo creo que a pesar de que estemos logrando este tipo de cosas, nos hace falta mucho en la parte de formación de la gente que se va a encargar de la enseñanza de la filosofía a nivel secundario. Y es un tema, repito, ha sido tomado tangencialmente. Tampoco tenemos la capacidad, y esto va a ser completamente sincero, de que si nos abren el espacio en colegios técnicos y que si logramos reorganizar toda la parte en colegios IPECS, INDEAS, podamos llevarle a toda la gente que se necesita. Nosotros no tenemos formación en educación para adultos, no sabemos cómo incorporarnos en estas áreas. Es un llamado para la universidad, y creo que si queremos que estas luchas se den y queremos reafirmar, yo se lo decía a los compañeros, a Elsa principalmente, que ha sido la compañera que ha estado conmigo en todo esto, yo pienso esto como un relanzamiento de la filosofía. Tenemos que pensar en un relanzamiento de la filosofía tal cual estuvo en los 70s, como Lascaris la pensó, no como Lascaris la pensó, con un nuevo contexto, estoy de acuerdo, pero volver a esa época de oro que tuvimos en los años 70, y eso pasa por una serie de operaciones políticas que se están dando muy despacito y que nos están ganando. Muchas gracias.